espero que esta mañana sea una mañana de bendición para todos aquellos que escuchan esta palabra y, como dijo Jerónimo, esperamos que quede bien grabada, porque bueno, vamos a seguir con un tema porque son días claves, días especiales, días a donde el domingo pasado, hace exactamente 7 días, celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base del cristianismo. El plan eterno de Dios fue enviar al Señor a la tierra, fue enviar a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para librarnos del pecado, para llevar en Él todas nuestras faltas, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas, las llagas que sufrió en la cruz, fuimos sanados. Dice que Él fue el Cordero inmolado, y esa es la base de nuestra fe. 700 años antes, Isaías, un profeta a quien Dios le quemó la boca, porque era mal hablado, lo que hoy conoceríamos como un boca sucia. Pero puso en su boca, en su lengua, algo que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, que es una profecía, la de nuestro Señor Jesucristo, la de la resurrección y de su amor entregado para nosotros. Pero como yo les había enseñado hace poco, y esto lo vamos a ir viendo a medida que pasa esta reunión, Él vino a servir. Y yo no puedo hoy dejar pasar por alto que en una de las religiones que también cree en Cristo, el día lunes, falleció la autoridad que ellos pusieron para dirigirlos, que fue el Papa, un hombre argentino, que es un hermano en la fe, aunque posiblemente sus doctrinas sean distintas a la doctrina de la Iglesia evangélica, pero eso no significa que su fe sea ni mayor ni menor, simplemente diferentes, son doctrinas. La doctrina de la Iglesia católica está basada en que la Biblia solamente debe ser leída por aquellas personas que tienen la capacidad de hacerlo. Dice, es preferible que los indoctos, los que no tienen cultura, los que son ignorantes, no lean la Biblia, distinto a la Iglesia evangélica, dada en la Reforma, allá por Lutero, Calvino, que no voy a hablar de eso ahora, enseñó que la Biblia es la palabra de Dios y que debe ser leída por todos, porque hay un mandato que ahora los vamos a ver. Hay un mandato hecho hace más de 2000 años, hay un envío, hay una comisión. Pero nadie puede cumplir esa comisión si no conoce de qué va a hablar. Nadie puede ir a presentarse en un examen de física sin haber estudiado antes las leyes de Newton o lo que le vayan a tomar. Nadie puede ir a rendir un examen de dibujo técnico, como le pasó a Jerónimo la semana pasada, sin antes haber entendido las normas ISO, las normas que rigen el dibujo en la técnica para poder representar piezas y tener práctica en eso. Pero vamos a hablar de lo que Dios dejó escrito en uno de los libros del Pentateuco, que es el Deuteronomio. Es un libro donde se crearon ordenanzas. Si ustedes se acuerdan, Moisés recibió las tablas con 10 mandamientos. Esas tablas, las primeras, se quebraron cuando Moisés vio que los que habían quedado del pueblo de Israel eran idólatras, habían hecho un becerro de oro para adorar. ¿Por qué? Y esto lo voy a señalar y lo voy a señalar más adelante por qué causó esto. Cuando el pueblo de Israel, que era un pueblo esclavo, vivía ya esclavo en Egipto, aunque entró como un pueblo libre, con 70 israelitas de la mano de Jacob, traídos por José, 440 años después ya se habían transformado en esclavos. Eran los albañiles de los faraones, eran los constructores de los faraones, eran los constructores de los templos, de los ídolos. Y con el pueblo de Israel salieron también muchos egipcios, que no tenían ni la promesa ni el llamado. ¿Y cuál fue la promesa que recibió el pueblo de Israel? Israel es Jacob, nieto de Abraham, fue quien recibió la promesa. Yo siempre digo, Señor, si hubieras elegido a los chinos, ya seríamos miles y miles de millones en el mundo cristianos. Pero Dios eligió un hombre, una sola persona,
Y de esa sola persona, a pesar de sus errores, le dijo, mira, yo te elegí a vos porque tenés un corazón digno. Pero bueno, Abraham era estéril, pero de vos voy a hacer una gran nación. Voy a hacer hijos y los voy a multiplicar, que no vas a poder ser contado ni siquiera como la arena de la tierra ni las estrellas del cielo. Y Abraham le dice, pero mi esposa no solamente es estéril, sino que ella es grande. Esa promesa tardó 20 años en cumplirse. A los 100 años, y con 80 años aproximadamente de Sara, su esposa, Abraham da a luz el hijo de la promesa, que fue Isaac, padre de Jacob, y a quien Dios le cambia el nombre por Israel. Ya Moisés, habiendo recibido las tablas, ¿se acuerdan que les dije que eran 10 las leyes que Dios le había dado? Hoy en el pueblo de Israel, en los judíos, hay más o menos 617 leyes que hacen a la adoración y al servicio a Dios. Porque el hombre va creyendo corregir cosas que a veces Dios va permitiendo, pero otras veces no. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9, dice que una de las cosas que le dijo Dios a Moisés que escribiera, que dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles eran esas palabras? Las palabras de la ley, las palabras que iba a quedar escrito. El libro de Deuteronomio es el último libro que escribe Moisés, después de haber escrito Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Le dice, estas palabras que yo te mandé escribir, que son los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, estarán sobre tu corazón. Y dice, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjense que Dios comienza a decir que la palabra de Dios se debe hablar en las casas, que debe estar en nuestro corazón. A los que somos padres, Dios nos va a venir a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Le hablaste de mí? ¿Le hablaste de la ley, de las palabras que están escritas en la Biblia? Y dice, y andando por el camino, o sea, a donde vayas, tienes que hablar de mí, tienes que hablar de las palabras. Y al acostarte, y cuando te levantes, yo me levanto todos los días diciendo, gracias Señor, porque hoy es un día renovado en Cristo, como es el nombre de esta casa iglesia. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. O sea, no la podés soltar nunca. Nunca nos debemos soltar de la palabra de Dios. Dice, las atarás. Y estarán como frontales en tus ojos, siempre frente a nuestros ojos. Siempre, ante cualquier acción, ante cualquier palabra que vayamos a soltar, tenemos que entender que lo que está escrito en la Biblia es lo que se va a cumplir, es lo que va a suceder. No solamente tiene que estar de frente a nuestros ojos, sino que aparte dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando el ángel destructor pasó por Egipto y mató a los primogénitos? Bueno, a los únicos que no mató eran los primogénitos del pueblo de Israel, porque habían matado un cordero y la sangre del cordero había sido pintada a los dinteles de la casa y los postes de la puerta, los dinteles de la puerta, de las ventanas y los postes. Y ahí le refiere a la sangre de Cristo, la sangre del cordero. Cuando el Señor Jesús nació, se le presentó un ángel a los pastores y les dijo, miren, el cordero que Dios envió para sacrificarlo, para salvar al mundo, acaba de nacer. Ese es el tumulto, esa es la estrella que ustedes ven. Mi presencia del ángel es por esto. Y dice, y tendrán como testimonio que vayan y lo van a ver en un pesebre. Algunos predicadores predican sobre, pobre el tabernero, que no había lugar en la taberna o en la posada a donde María y José se quisieron alojar. Porque Dios ya había previsto que no hubiera lugar. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar a su hijo a la tierra sin hacerlo nacer en un hotel 5 estrellas, 7 estrellas, 9 estrellas como la que hay ahora? No. La señal era que
su Hijo había venido a ser cordero inmolado y con su sangre nosotros íbamos a ser sanados de todas nuestras enfermedades, de todos nuestros problemas. Hoy nos podemos cubrir con la sangre de Cristo para que el enemigo no nos lea, para poder derrotar al enemigo que permanentemente nos está tentando. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, pero con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es perdón de pecados. A eso vino Jesús, a perdonar nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre, con su preciosa sangre. Y volviendo a esto, y ya para entrar a ver cuáles son las diferencias que nosotros tenemos con otra religión, casualmente con la católica, apostólica romana, es por esto, miren. Mateo 28, 16 al 20. La gran comisión, así lo titula la Biblia. Dice, pero los 11 discípulos, ya Judas se había matado, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, ya no creían. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le es dado? Toda potestad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y por tanto, a mí me gustan los por tantos de la Biblia. Quiere decir, a consecuencia de todo este poder que yo tengo, o gracias a todo este poder, dice, por tanto, o sea, yo los envío. Y hacer discípulos. Un discípulo es un estudiante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enseñarle a otro si nosotros no sabemos? ¿De qué le vamos a enseñar? ¿Cómo puedo yo dar clases de física sin haber estudiado física? ¿Cómo puedo dar clases de dibujo técnico sin haber estudiado dibujo técnico? ¿Cómo puedo enseñar la palabra de Dios si antes no la estudié? Pero no solamente la leí, sino que la estudié y rendí exámenes en los lugares más complicados para rendir exámenes teológicos. Pero dice, cuando habla de discípulos, habla de un estudiante. Un bebé no puede ser estudiante porque no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hablar. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense la segunda parte de la encomienda del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los lugares. La segunda, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero tenemos que aprender de la palabra de Dios, que ya está grabada en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, volvemos a tener vida en nuestro espíritu. Y hay algo que se despierta en nosotros que hace que querramos conocer más de Él, tengamos hambre y sed de la palabra. Porque toda palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, nuestra vida. Por eso sentimos ese hambre espiritual por conocer más, por escuchar cosas de Dios, por escuchar canciones de Dios, por escuchar la palabra. Ese es el hambre espiritual. Pero yo no puedo enseñarle a un bebé. Por lo tanto, bautizar a un bebé ya comienza a ser la primera diferencia. Porque acá la Biblia es clara, no es una cuestión mía ni de la que... No, mire, lea la Biblia. Mateo 28, todo el capítulo. No se va a perder de nada, al contrario, se va a enriquecer. Después va a llegar al versículo 19, a donde dice que hay que bautizarlos a las personas que son estudiantes de la palabra, discípulos de la palabra. Y después dice, enseñándole, y por si quedó con duda, porque si usted no entendió lo que es ser discípulo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No le puedo enseñar a un bebé que guarde la palabra de Dios porque todavía no la entiende. Por eso es esta comisión, la dio el Señor hace más de 2000 años. Por ahí también en las iglesias van a encontrar con que los pastores que tenemos un llamado. Claro, el llamado fue hace 2000 años. El problema es que nosotros nacimos sordos.
No escuchamos. Y ahora voy a ver por qué. Y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y sabe cómo termina este capítulo? Con un amén. Así es. Ya está hecho. Yo ya soy. Yo tengo el poder. Tengo toda potestad en el cielo, en la tierra. Por eso los envío. Y ahora vamos a ver lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué el cristianismo tiene tantas divisiones? A ver, la palabra correcta no es división. Tantas formas de interpretar cosas. Nosotros creemos que la mejor interpretación es leer la Biblia. Así. Pero mire, no. Lea la Biblia. Pero a mí me gustaría leer la Biblia. Hace poquito, no discutíamos, pero sí le enseñamos a una persona que me decía, pero la reencarnación, mire, la reencarnación no es la resurrección. La reencarnación viene de la religión budista. Buda, allá por el año 647 después de Cristo, o sea, Cristo es un antes y un después en el mundo. ¿En qué mundo? En todo el mundo. Antes de Cristo, después de Cristo. Buda nació allá por el 647 después de Cristo y creó una religión porque supuestamente un ángel le había hablado, se le había aparecido. La cuestión es que para los budistas la reencarnación significa que van a nacer tantas veces en la vida hasta que llegue a cumplirse un nirvana, que es un punto de equilibrio donde ya no se va a reencarnar, va a morir definitivamente. Si es bueno, va a reencarnarse como una persona buena. Y si es malo, va a ser ese el karma, siempre se va a reencarnar en personas malas. Bueno, acá no es la historia así. Acá es solamente una resurrección. Nuestro Señor vino, dio su vida por nosotros, fue colgado en un madero, murió, bajó al infierno, le predicó a los espíritus que estaban encarcelados, llevó consigo la llave de la muerte de nuestro espíritu. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Todos los años muere? No. La resurrección es una sola vez. ¿Qué hacemos nosotros los días de Pascua? Recordamos. ¿Qué hacemos nosotros los primeros domingos de cada mes? Cuando celebramos la mesa del Señor, el pan y la copa, recordamos su sacrificio. No es que lo matamos de nuevo, recordamos su sacrificio y que por su sangre fuimos sanados, liberados y limpiados. Y ahora voy a ver la principal diferencia. Dice Lucas 22, 24 al 29. Capítulo 22, versículos 24 al 29, y habla de la grandeza del servicio. Y eso yo lo enseñé hace poco porque estaba preparando este tiempo, estaba preparando este día. Yo sé que tenemos que ir de menor a mayor, conociendo cada vez más. Porque usted no se puede enamorar de una persona si antes no la conoce. ¿Cómo se va a enamorar de Dios si antes no conoce a Dios? Yo me enamoro de Esther porque primero la conocí. No es porque me enamoré a la distancia. Antes había casamientos a la distancia. Pero ahora si no conozco, yo no puedo entender cómo una persona sin conocer a otra se enamoran y se casan, pero después están las consecuencias. Vamos a ver qué dice Lucas 22. Lucas 22 dice, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. A ver, ¿quién de ellos sería el mayor? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados. A ver, voy a hacer un alto porque está entrando gente en la reunión y eso me gusta esperarlos, me gusta saludarlos. A veces no nos podemos ocupar toda la misma hora y tenemos esto, que hoy estamos enseñando algo que me parece clave y lo quiero hacer desde la mejor. Ahora sí voy a dar el concepto de religión. Religión significa religar, son los intentos del hombre después de haber pecado de volver o querer volver a ligarse con Dios. Pero Dios, nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, no vino a fundar ninguna religión. No vino a dejar líderes. Miren lo que vino a hacer. Lucas 22. Dice,
hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús le había anunciado que en esa semana iba a morir, iba a ser crucificado. Y ellos venían, como toda tradición judía, de ser guiados por un sacerdote, quien era el líder. Pero miren lo que dejó dicho Jesús. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los que hacen las cosas bien, los hechos son las cosas que hacen bien. Dice, más, en el 26, más no así vosotros. A ver, acá hay que entender cuáles son las leyes del reino de los cielos. Las leyes de Córdoba, usted las puede conocer, mi amigo que está allá en Jujuy puede conocer las leyes de Jujuy, de hecho ha estado como legislador y ha sancionado leyes, pero en el cielo son otras las leyes, son otras las normas, las que vine diciendo anteriormente, más esta que vamos a sumar ahora. Versículo 26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ay, 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 ¿cómo es esto, Señor? ¿Saben lo que hacemos los pastores? Venimos a servir. No nos creemos mayor y pobre de aquel que se crea mayor. Pero bueno, a veces las personas se confunden. Porque dice así, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y les pregunta, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. ¡Ay, qué misterio! ¡Qué enredado parece el servicio de nuestro Señor Jesucristo! Porque Él vino a servirnos, no vino a ser servido. Miren, y como muestra de todo lo que Él dijo, le lavó los pies, que era la tarea que venían a hacer los siervos en aquella época. Los que servían al amo. Tanto que Pedro y otros no se dejaron lavar los pies. Pero cuando Él les dijo, es necesario que tú entiendas que yo vine a servir, Pedro dijo, lávame todo el cuerpo si es así, porque si no, no vas a estar conmigo. Y este es un principio de los cuales las iglesias evangélicas no compartimos con otras religiones. Porque acá venimos a servir. La vez pasada me preguntaba, yo estuve hace unos días con gente del gobierno de la provincia, del municipio, ¿cuál era nuestro líder en el mundo? Jesús. No, pero dice, ¿cuál sería el homónimo a su papa? Ninguno. Pero ¿cuál es su guía? Jesús. Y nuestro Padre que está en el cielo. Vamos a ver por qué dije todo esto. Y ahí sí comienzo a marcar, no una diferencia, sino enseñar. Yo estoy enseñando, yo estoy tratando de entender, o que ustedes todos entiendan, que nosotros no podemos estar desconociendo que un hermano en la fe, como ha sido el Francisco Bergoglio, que fue líder de su religión, hoy no podamos decir siquiera que descanse en paz. No, al contrario. Jesús le estaba enseñando esto a los apóstoles, que eran judíos, y ninguno de ellos era sacerdote, pero eran personas del vulgo. Ya vamos a enseñar, yo he visto el versículo aquí que habla que el Señor eligió a lo vil y despreciado de la sociedad. Miren, el pueblo de Israel, cuando yo dije recién que Dios elige a Abraham y sobre él levanta una gran nación, era el pueblo despreciado, era el pueblo que hasta los egipcios lo tomaron de esclavos, vil, una persona que no tiene cultura, una persona que es prácticamente considerada como si fuera el perrillo de la casa. Por eso ustedes no se asusten cuando la gente les diga, pero ¿y vos me venías a hablar de Dios? Claro, porque yo tengo a Cristo en mi corazón, y yo moro en Él y Él en mí. ¿Se acuerdan cómo lo enseñamos? ¿Por qué hablo de esto del catolicismo? Dos o tres cositas solamente. No estoy queriendo enseñar algo en contra de, sino instruir. ¿Se acuerdan el versículo que leemos recién en Mateo 28? Dice, enséñenles, hagan discípulos, o sea, hagan alumnos. Bueno, yo voy a enseñar algo.
Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y antes también, porque los sacerdotes tramaron primero matar a nuestro Señor como yo lo había enseñado las semanas previas antes. Tanto que hasta lo querían matar al pobre Lázaro, que había resucitado, pero porque era testimonio de la grandeza de Dios en la tierra. Pero ahora la cosa no solamente estaba porque los sacerdotes perseguían a los cristianos, a los que seguían, a los que eran seguidores de Cristo, de Jesús, sino que ahora los perseguía el Estado de Roma. Para allá por en el año 54-68 vivió Nerón. Nerón fue el primer gobernante romano que persiguió a los cristianos y los hizo comer por leones, los descuartizaba, les abría el estómago, a las mujeres embarazadas le sacaba el chico de los bienes, bueno, todas esas barbaridades. Pero acá cambió la cosa, porque ya era el Estado que perseguía a los cristianos. ¿Saben lo que quería Pilato cuando él se dijo, me lavo las manos? Dijo, yo no lo voy a meter al Estado en condenar a un inocente como es Jesús. Insistió más de 3 veces que liberaran a Jesús, que dejaran preso a Barrabás, porque entre todas estas cosas había un juego político que no se lee entre líneas, pero el Señor lo revela, que el Estado romano no le quería dar brazo a torcer a los sacerdotes judíos. No querían que ellos se salieran con el asunto, porque había una disputa de poder. Esa disputa de poder fue creciendo y ya para Nerón arrancó con todo. Recién, en el año 311, hubo un decreto de tolerancia donde todas las religiones que convivían en el gran imperio romano iban a tolerarse unas con otras. 12 años después, Constantino, en el año 323, llega a hacer un concilio en donde declara que todas las religiones son iguales, pero hubo una favorecida. Constantino vio el crecimiento de los seguidores de Cristo, porque ni siquiera todavía era el cristianismo, sino eran seguidores de Cristo. ¿Y qué hizo Constantino? Tenía todo el poder de Roma, el imperio más grande del mundo. Era el mundo entero, estaba gobernado por Roma. Vio que los cristianos ya habían elegido los primeros servidores, que Pedro lo señala más adelante en alguna de sus cartas, obispos. Y en todos lados, donde el imperio romano tenía provincias que dominaba, había obispos que enseñaban la palabra de Dios, que enseñaban las buenas nuevas, que enseñaban lo que Jesús había dicho a sus discípulos. Ya los cánones del Nuevo Testamento ya habían sido escritos. Estamos hablando del año 300. Y dijo, yo los voy a ayudar económicamente, porque estos buenos muchachos no tienen ni templo. Les dio dinero para construir templos, pero el mayor templo, ¿dónde lo construyó? Cerca del poder, en Roma. Y al obispo de los cristianos de aquella época, que era romano, a ver, lo vamos a decir en cordobés básico, le puso mucha plata. Entonces, ¿qué vieron las demás religiones? Las demás religiones paganas que reinaban en Roma, dijeron, che, mirá qué buen negocio es ser cristiano. Mira, Roma está poniéndole plata. Constantino le está poniendo plata. Y llegó a construir tanto poder este obispo de Roma que terminó, se llamó León I, siendo el dirigente del resto de los obispos. Y de ahí los romanos le dijeron que él era su papá. Su papa significa jefe, líder. Y de ahí nace el primer papa. Pero había que vincular este hecho con algo que estaba escrito en la Biblia. Y la Biblia la habían escrito los apóstoles. Los apóstoles fueron los que convivieron con Jesús. Entonces relacionaron este movimiento cristiano con un movimiento apostólico. Y dijeron que el primer papa había sido Pedro. Bueno, yo los animo a que ustedes, por favor, lean toda la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, y me digan a dónde Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser el jefe, el papa. Les dijo que todos los que querían ser mayores tenían que ser los menores.
El que quería dirigir tenía que primero servir, nunca le dijo que vos vas a ser el jefe. Sí, los apóstoles se pelearon para ser jefes. Sí, se pelearon porque era la costumbre. Miren, el pueblo de Israel fue liderado permanentemente por sacerdotes. Por Aarón, por ejemplo, que fue el primer sacerdocio, como enseñé. Por eso antes que Aarón, Dios instauró un sacerdocio mayor, que era el de Melquisedec, donde Jesús era nuestro sacerdote, nuestro supremo sacerdote, que era desde el principio y que no tiene fin. Porque los demás, como enseñábamos vez pasada, como dice el libro de Hebreos, iban a morir, iban a ir muriendo, como le pasó al líder el lunes pasado, al líder de la Iglesia Católica. Pero solamente señalo esto para que se entienda claramente. En aquel momento, y este es un comentario, pero este comentario es histórico, o sea, yo estoy relatando hechos históricos, no estoy señalando. Cuando los demás religiosos de las demás sectas pagánicas, vieron que había mucho más dinero y era mejor simular ser cristiano en aquella época, se introdujeron dentro de este movimiento católico, apostólico, romano, que fue Roma donde puso mucho dinero, pero también trajeron con ellos celebraciones paganas. La vez pasada contaba que en España, en Málaga, se celebra el Cristo de la Muerte, paseando en una cruz gigante, los soldados de la guardia, de infantería, a la imagen de Cristo. Miren, yo les voy a decir una cosa, Cristo no está colgado en el madero, murió una sola vez y para siempre, y Él resucitó. Fíjense cuando ustedes vean una cruz y haya la imagen de una persona colgada ahí, bueno, ese no es Jesús. Jesús está en su corazón, en nuestro corazón, y nosotros estamos en Él. Vamos a ver qué dice para seguir. Podría contar más hechos de la historia, pero yo los animo a que ustedes lean el Concilio de Roma, año 323, lo que hizo Constantino, y el Concilio de Nicea, ¿sí? A donde todos los obispos fueron nombrados, pero uno fue el que más recibió, León I. Y la palabra papa o jefe fue por allá por el año 440, 460, por ahí fue dada. Recuerdo, para ese movimiento cristiano que nacía en esa época, no se les permitía a las personas leer la Biblia, porque eran considerados indoctos, ignorantes. Pero fíjense una cosa, los 12 apóstoles de Jesús, elegidos, incluyendo Judas, ninguno era religioso. ¿Saben lo que les dijo Jesús a los religiosos de la época? Sepulcros blanqueados. A los sacerdotes que los querían matar, les dijo hijos del diablo. Por eso Él tuvo que, para poder enseñar las buenas nuevas, el evangelio del reino de los cielos, no era ese evangelio que los hombres habían creado. ¿Se acuerdan? Bueno, recibieron 10 mandamientos a través de Moisés. Para cuando vino Jesús, los sacerdotes habían puesto más de 422 leyes. Y Él les dijo, ustedes ponen cargas sobre los feligreses, sobre los fieles, sobre los creyentes, que ni siquiera ustedes son capaces de soportar. Hoy, como les dije, el pueblo judío tiene 617 leyes, que se desprenderán algunas o no de los primeros 10 mandamientos que dio nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Filipenses ya para ir terminando esto. Quedan algunas cositas más. Dice así, Filipenses 2, para confirmar todo esto que estoy hablando. Del versículo 3 al 11, lo voy a leer rápido. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, si usted quiere enseñar la palabra de Dios, no lo haga por su vanagloria. Sea el más humilde entre todos. Dice, más bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Ustedes son los superiores, nosotros venimos a servir, más que a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Yo no vengo
a pedir por mí, vengo a pedir por todos. Oramos por las personas que nos piden que presentemos sus peticiones delante de Dios. Y aunque Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestras peticiones. Dice así, Efesios 4:6, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor, delante del trono de su gracia. Y que la paz de Dios va a llenar todo nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir leyendo acá. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Vamos a ver cuál fue el sentir de Cristo Jesús. El cual siendo, yo lo enseñé vez pasada, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren, si Cristo hubiera nacido argentino, con el orgullo que tienen los argentinos ante los demás países del mundo, hubiera dicho, pero yo soy Cristo, yo vengo a que ustedes me sirvan, yo soy el que viene y ustedes me tienen que servir. No, dice, ¿saben a qué vino Jesús? A ser el cordero inmolado y a que con su sacrificio nosotros fuéramos salvos. Vino a servir, vino a ser siervo, a pesar de haber sido, de ser Dios y parecerse a un ser humano. Él nunca dejó su esencia de Dios, vino a servir. Por eso cuando las religiones eligen un líder, un supremo, usted vaya viendo, usted conozca. Yo no estoy diciendo que no es así ni nada, yo digo lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús vino a decir, que Él vino a ser siervo, vino a servir. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Delante de quién? De Jesús. Por eso, estas costumbres paganas que, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando nació la iglesia, las religiones paganas, algunos se metieron en aquel nacimiento y todo estaba medio mezclado, comenzaron a crear imágenes, estatuillas, a las cuales ellos adoraban? Bueno, pero ahora había que adorar y santificar personas. Mire, Dios lo dijo allá por los primeros libros de la Biblia, y sobre todo en Deuteronomio que leímos recién, que nosotros no debemos adorar ningún tipo de imágenes, ni que hagamos imágenes nosotros mismos, hechas con nuestras manos ni hechas por manos de hombre. ¿Ante quién debemos doblar nuestras rodillas? Ante Jesús. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, ángeles, arcángeles, y todos los que están en los cielos. ¿Saben ante quién doblan las rodillas? Ante nuestro Señor Jesús. No idolatran las figuras humanas que algunas religiones lo hacen. Y no estoy criticando, sino estoy señalando. No se sienta ofendido, porque muchos de nosotros venimos del catolicismo. Yo sé que muchos de ustedes vienen del catolicismo. Y algunas pueden llegar todavía a tener dudas, lo cual a mí solamente oro para que la luz de Cristo y para que se le abran los ojos del entendimiento, como Elías oró por su siervo, que no veía que atrás había un ejército más grande que el que los venía a atacar. Le dice, ábrele los ojos. Yo oro para que sus ojos sean abiertos. Porque las rodillas, cuando nosotros nos inclinamos a orar, es en el nombre de Jesús. Y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando muchos de ustedes escriben en el grupo, me llaman o me dicen, por lo que hemos estado orando, Dios me lo ha concedido, mi respuesta siempre es para la gloria de Dios. Porque yo no tengo nada. Yo puedo orar y el Señor
Doy gracias cuando Él escucha nuestros ruegos, nuestros clamores para sanar a alguien, conseguirle un trabajo, hacer que no lo echen de su trabajo, poder conseguir. Acá ha habido personas que han comprado vehículos y casas sin tener plata. Personas que han estado, miren, yo tengo el testimonio de la sobrina a ver, me olvidé el nombre, lo anoté acá, de Rolando Guzmán, por el que oramos la semana pasada, que lo internaron con un coma diabético de 600. Miren, los que son diabéticos saben de lo que yo estoy hablando. Lo normal es 100, no, que no llegue a 200. 600 es miren, el líquido que tenía y todo lo que le había pasado, la tensión allá, bueno, miren, todo terrible. Y Brenda vino y pidió por él, por su tío. Ella se arrepintió delante del trono de su gracia. ¿Quién tuvo fe? Ella. Nosotros qué hicimos, interceder como intercesores ante el Señor para que en su misericordia comience a sanar. ¿Y saben qué? Ese mismo día comenzó a sanar. Ella me mandó un audio dando testimonio de esto, de que su tío milagrosamente, en poquitas horas, había regularizado su coma diabético. Pero y damos gracias a Dios, porque no es por mí, es para la gloria de Dios. Ustedes entiendan que esto no es por vanagloria. Esto es solamente porque nosotros también tuvimos del lado del sufrimiento. Nosotros somos lo que les dije recién, y que lo vamos a leer ahora, lo vil y despreciado de la sociedad. Por eso, algunos amigos que me conocen hace muchos años, yo fui dirigente, yo he fundado instituciones, he fundado colegios profesionales, he fundado empresas, y me dicen, pero ¿cómo vos ahora sos pastor? Mire, posiblemente yo sé que Dios puso algo, hace muchos años. Y le digo, sí, porque yo soy el reflejo de la palabra de Dios, lo vil y despreciado de la sociedad. Para que Dios, a través de personas como usted, como yo, muestre su gloria. No la gloria nuestra, sino la gloria del Padre. Porque eso vino a hacer Jesús acá. A mostrar la gloria de su Padre. Porque dice, yo les vine a enseñar lo que vi hacer a mi Padre. ¿Cómo es el corazón del Padre? Como nos enseñó Jesús. Tanto es así que algunos me dicen, sí, pero vos fijate que David era, sí, David era conforme al corazón de Dios, pero mira todo lo que le pasó. Pero algo de David era conforme al corazón de Dios. Y vamos a ir terminando. Con 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 31. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo menospreciado significa los que pagaron menos precio por usted. Los que les dijeron, no, ¿qué vas a poder? ¿Vos querés ser? ¿Doctora? No. ¿Médico? No. ¿Ingeniero? No. En una casa. Miren, tantas personas que uno conoce, que vienen, que han pedido consultoría y que nos vienen a contar cómo son tratadas en su casa, pero vienen de haber sido tratadas así por sus padres, por no haberles dado el valor, el precio que Dios pagó por ustedes. Por eso nosotros cuando oramos por los niños, que acá hay oración por niños, oramos para que los ojos de sus maestros, sus compañeros, de las autoridades de su escuela, lo miren con los ojos que Dios lo miró. ¿Y cómo lo miró a Dios? ¿Cómo lo miró Dios a usted? Como si fuera una perla preciosa. No como lo que el mundo dice. No como lo que en una de esas su papá, su mamá, alguien que lo abandonó, alguien que lo maltrató en su trabajo, su jefe, una novia o un novio que lo dejó y dice, yo no quiero saber más nada de vos, hermanos que se pelean y no se hablan por años. Es porque no vieron el precio que Dios pagó por usted, que es la sangre de su Hijo. Por eso Dios lo escogió, por eso Dios le está permitiendo escuchar esta palabra. Y aunque hoy acá seamos poquitos, yo sé que ahí en las redes todos ustedes escuchan.
Por eso también hoy comenzamos a entender que había que grabar las reuniones para poder incentivarlos a ustedes, para que sepan que Dios pagó por ustedes un precio muy caro, la sangre de su Hijo. Por eso no tengan por costumbre dejar de congregarse como tienen algunos, así dice la palabra de Dios. Comiencen a congregarse. Dios está esperando de ustedes ese paso de fe. Sigo. Y lo que es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto no es para que nos jactemos, mírame a mí que ahora yo me congrego los domingos, yo estoy todos los domingos, sí. Qué bueno, gloria a Dios que usted esté todos los domingos. Pero es para dar gracias a nuestro Señor por su eterno sacrificio. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, Jesús es la sabiduría de que buscó Salomón. Justificación, Él justificó con su sacrificio. Esa acta que había de sentencia de muerte sobre nuestras vidas, Él la justificó. Él nos hizo justos. Y dice, y santificación. Nos santificó, fuimos apartados. Eso significa santo. Nos apartó para Él. Y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Todo esto es para la gloria de Dios. Romanos 3:24 dice que ya siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esto creemos las iglesias evangélicas. Que todo aquel que recibió a Jesús con su boca, declarando que Él es nuestro Señor y Salvador, y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis, nosotros ya hemos sido salvados, justificados. ¿Y saben cómo vino esto? Por su gracia. ¿Cómo es su gracia? Gratuita. Porque es inmerecida. Nosotros no hemos hecho méritos para que Jesús muera por nosotros, sino que Él lo hizo por amor. Me dicen, pero ¿y cómo esto de que por qué la gente es mala? Porque no conoce a Dios. ¿Y por qué? Porque, miren, usted puede ser ingeniero, arquitecto, abogado, médico, pero si no tiene amor, como dice Salvador, ¿de qué le sirve? Yo puedo acá entender, nosotros con Esther tenemos muchos años de formación, pero si yo no amo a la gente, si nosotros no ofrecemos este servicio, como lo hemos ofrecido en otras iglesias, pero lo ofrecemos acá, por amor, es porque todavía, mire, usted puede leer mucho, pero no entiende nada. Eso me dicen los alumnos, yo cuando daba clases, yo, profe, pero a mí no me queda nada. Claro, usted no entendió. No es que no le queda, no entendió. Y no entendemos que todo esto es por amor, que Él lo hizo por amor a nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, unión en común, unos con otros. Todos los que estamos en Cristo andamos en luz, nos estamos alejando de las tinieblas. Yo sé que todavía hay muchos de ustedes que pueden estar viviendo un proceso, pueden estar todavía entre para dónde voy, si para acá, si para allá, pero yo resulta que yo quiero saber más de Dios, pero a la vez que quiero venir a la iglesia me pasan estas cosas, me pasa por acá, me pasa por allá. Algunos vienen a pedir trabajo, oramos por trabajo, tienen trabajo. ¿Y por qué no venir a la iglesia? Porque estoy cansado, ahora tengo mucho trabajo. Y vienen a pedir por un auto, ¿y por qué no venir a la iglesia? No, porque no, a veces pasa que se me ensucia el auto. Pero vienen a pedir por salud. Por favor, que el Señor me sane, que sane a mi hijo. Y ahora que estoy bien, voy al campo. Me voy este fin de semana, me voy. Está bien, disfrute. Dios no está en contra de eso. Pero todos los fines de semana. ¿Por qué no le dedico un tiempo a Dios? Porque Dios lo hizo por amor. Lucas 23, capítulo 40, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se lo dijo a Dimas. ¿Se acuerdan que cuando lo crucificaron? Porque estamos en estos días recordando la resurrección, la crucifixión. De un lado lo tenía al bien, al que lo iba a bendecir, y del otro al mal, al que lo iba a negar. Estas dos situaciones de Jesús. Las tres cruces que ustedes ven en la imagen, con una cruz central más alta que todas, ese es un dibujito. Posiblemente la cruz de Jesús había sido la más chica, porque Él no vino a exaltarse. Ni siquiera en el momento de su muerte vino a exaltarse. No vino a tener la cruz más grande. No vino a decir, yo soy más grande que estos dos que son ladrones. No, miren, hasta el último suspiro de nuestro Señor vino a humillarse y a servir. Que usted vea tres cruces y una más grande que la otra es una representación gráfica de que esa cruz, la más grande, era la de Jesús. Bueno, vamos a darle un favor a los dibujantes. Pero cuando le dice Dimas que Él es Jesús, le dice que ciertamente lo que dice acá. Entonces le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay cosas intermedias cuando nosotros morimos. Si creemos en Dios, vamos con Él. Si lo hemos negado como el otro, que estaba del otro lado de la cruz, esta es una representación. Del otro lado de la cruz, va al infierno. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío, y acá vamos a explicar parte del libre albedrío, en que creamos o no creamos. No es hacer lo que a usted se le dé la gana. Pablo dijo, todo me es permitido. O sea, yo puedo hacer todo porque Dios me dio libre albedrío. Más todo no me conviene. Hay cosas que no me conviene hacer. A mí no me conviene matar a alguien con el auto. A mí no me conviene hablar mal. A mí no me conviene dejar de congregarme. Si bien puedo venir o no, pero no me conviene. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A veces la pregunta es, esta pregunta las hacen las personas que dicen, pero mira, si vos supieras lo que yo estoy sufriendo, si vos supieras por lo que yo estoy pasando, a veces preferiría irme con Dios. A todos nos va a llegar. Pero ¿saben qué? Lo mejor es conocer a Dios, dar gracias. Y lo último, y ya sí voy ya terminando. Yo encontré una carta que me encantó. La carta a los Romanos en el capítulo 16, versículo del 1 al 24. Porque, miren, si ustedes quieren ver formas, sentir que hay cosas que le pueden llenar su corazón, lean las salutaciones de Pablo en sus epístolas, en sus cartas. Tanto como cuando se presenta, como cuando se despide. A mí me encanta. Porque el amor que Pablo tiene cuando escribe, a pesar de que casi el 60% de sus cartas, él estuvo preso, castigado, azotado, en condiciones de una higiene terrible, porque los calabozos de antes eran en las fosas. Pedro estuvo en una fosa, por ejemplo, a donde el desagüe de la ciudad, la cloaca de la ciudad, para que usted sepa qué estoy hablando, salía por ahí. Eran lugares oscuros, húmedos, con olor, con bacterias, esporas, parásitos. Pero Pablo se presenta con tanto amor y se despide con tanto amor de sus hermanos. Y acá yo voy a leer un rengloncito y los voy a cambiar, porque a mí me gustan estas cosas, porque por ahí la palabra de Dios, cuando la enseñamos, lo tenemos que enseñar a modo de que todos lo podamos entender y comprender. Romanos 16, versículo del 1 al 24. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que le recibas en el Señor como es digno de los santos y que le ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros. O sea, che, ayúdala. Si necesita un plato de comida, atenderle en tu casa, darle un plato de comida. Nosotros acá hemos sido hospedadores de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, de apóstoles,
están en la iglesia, y de muchos otros hermanos de la fe, de muchos lugares del mundo. Por aquí han pasado muchos hermanos del mundo. Dice, ayudado a muchos, y asimismo, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los que no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, nosotros. Nosotros hoy dice que Dios eligió a Israel como el pueblo escogido, pero primero lo escogió siéndolo vil y menospreciado de la sociedad de Israel. Y nosotros también. Pero nosotros hoy somos el pueblo espiritual de Dios. Ese es el pueblo de sangre de Dios, el pueblo de Israel. Pero nosotros somos el pueblo de Dios escogido en espíritu y por el sacrificio de Cristo. Y dice, y saludad también a la iglesia de su casa. ¿Saben cómo nacieron las primeras iglesias? En casas de familia. Recién cuando el Estado con Nerón lo persiguió a los cristianos, pero después Constantino se dio cuenta que no había que perseguirlos más porque eran muchos y no había forma de extinguirlos, el Estado comenzó a poner mucho dinero para construir el templo. ¿Y sabe lo que le hizo a la Iglesia Católica? Y no al resto de las iglesias paganas, lo eximió de los impuestos. Mire, toda semejanza con lo que pasa hoy queda en ustedes. Y yo por tener hoy una casa iglesia, a mí, no se preocupe, a mí no me exime nadie de los impuestos. Y a mí ahora voy a usar una parte de la Biblia para ustedes. Dice saludar. Bueno, ahora yo los voy a saludar. ¿Sabe a quién? Acá hay una nómina de saludos. Yo le voy a leer algunos nombres. María es más conocido. Pero Andrónico, Estaquis, Herodión. Miren, yo les voy a decir quiénes son esas personas ahora. Pablo dijo, salúdenla a Esther, salúdenla a Nelly, saluden a Silvia, saluden a Martina, saluden a Amalia, saluden a Brenda, saluden a Cristina, saluden a Nadia, saluden a Marcela, saluden a Laura, saluden a Alejandra, saluden a Gisela, saluden a Mariela, saluden a Adela, saluden a Patricia, saluden a Marcela, saluden a Jerónimo, saluden a Miguel, saluden a Rodolfo, saluden a Tato, saluden a Mariano, saluden a Leandro, saluden a Bautista, saluden a Mateo, saluden a Máximo, saluden a Nieves, saluden a los hermanos en la fe que hoy estamos construyendo esta iglesia. Eso dice la carta. Porque, y a todos los santos que están con ellos, en la vida de ustedes, Dios quiere saludar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a los que están con ustedes. Y dice Pablo, saludaos los unos con los otros, con ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? Con un beso. Pero no el beso de Judas, con el que entregó a Jesús. Por eso dice ósculo santo. Con un beso fraterno. Un beso de saber la alegría que sentimos cuando nos vemos en Cristo. Dice, con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Gracias a Dios yo hoy puedo saludar de parte de muchas iglesias y saludar a muchas iglesias. Por eso una de ellas, una gran iglesia en el mundo, que inclusive está dentro de las 80 naciones a donde la iglesia cristiana es perseguida como la persiguió Nerón allá por el año 50 después de Cristo, hoy están siendo martirizados, torturados, que es esta organización que se llama las Voces de los Mártires. ¿Y sabe dónde se juntan hoy? Hoy. En algunos países del mundo, en casas de familia. En lugares como este, a donde el corazón de una familia abre la puerta de su casa para recibir a los hermanos. Y saben, en Romanos, Pablo saludaba a los que estaban en las casas. Por eso, en el nombre de cada uno de ustedes, detrás de ustedes hay una casa, hay una familia, hay un hogar.
Y cuando en ese hogar comienza a vivir Dios, comienza la palabra de Dios a reinar, ese hogar comienza a ser transformado. Comienza a haber amor. Y si hay amor, ya no va a haber disputas, ya no va a haber diferencias, ya no va a haber lugares oscuros en la casa. Sí, nosotros hemos ido a casa, hemos orado por casas, hemos ungido casas, bárbaro. Y le hemos pedido a determinadas familias que hay cosas que están en la casa que conviene, algún día vamos a hablar, también está escrito en la Biblia, conviene no tener o no guardar cosas que a uno le regalan y que aparecen por ahí. Me acuerdo de una casa de un intendente en el sur del país, cuando nos invitó a la casa, llegamos y había un Buda gigante así. Después vamos a ver por qué los Budas algunos están así y otros están así. Hoy no es el día, hoy es el día de saber que usted es amado por Dios, apreciado por Dios, que Dios permanentemente cuando nos congregamos los saluda. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina de querer ser mayor o el jefe de, el papa, el jefe. Acá, estos hermanos que vienen a señorearse por sobre los demás, son los que vienen con una doctrina que es falsa. No es así. La Reforma, que ya lleva 500 y pico de años, que le encausó Lutero, Calvino, a donde hoy las iglesias evangélicas, ¿qué podemos hacer? Todos aquellos que hemos entendido que leer la Biblia estaba, todo lo que a nosotros nos habían enseñado mal, estaba dicho de otra forma, nos dimos cuenta que alguien nos enseñó mal, que alguien no nos habló del amor de Dios, sino nos hacían tener miedo. Y el temor a Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Pero entonces, ¿por qué el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Claro, porque saber o tener miedo que Dios... Yo le voy a confesar uno de mis grandes miedos, que Dios me deje sin palabras, que Dios me abandone, o que Dios haga silencios. Ay, cuando Dios me hace silencio. Señor, no contestaste. Señor, por favor. Ay, esos miedos que uno tiene, de los silencios de Dios. Pero no de un Dios que me va a venir a castigar, que va a agarrar un azote y me va a pijar y me va a cortar las piernas, los brazos. No. Nos hicieron tener miedo a un Dios que no tiene miedo. Me río de una poesía, seguro los más viejos se van a acordar, la poesía de Héctor Galiardi en el Día del Padre, cuando él decía que él llegaba de trabajar cansado y la madre y su esposa, la madre de sus hijos, lo esperaba para acusar a todos sus hijos. Y él decía, pero yo vengo con ganas de abrazarlo, de besarlo, pero resulta que me tengo que convertir en un malo y tener que casi castigarlo, por más que yo no quiera. Yo lo quería abrazar, pero ahora lo tengo que mandar a sus piezas sin comer. Y después la madre iba por atrás y le llevaba la plata de comida. Al final, pobre Galiardi en su poesía quedaba como el malo de la película. Saben que a muchas personas les conviene que Dios sea el malo de la película, porque así usted se va a alejar. Sin embargo, yo les vengo a decir hoy que Dios es el bueno de la película, el que siempre lo amó. Y tanto lo amó que mandó a su Hijo para que muriera por usted, para que sean salvos, para que seamos salvos, para que podamos disfrutar de tener alegría, podernos besar con un beso fraterno y darle la bendición y orar y creer y ser prosperados en todas las cosas, pero así como prospera nuestra alma. Si usted quiere prosperidad, esa prosperidad que trae bendiciones en la salud, bendiciones en el trabajo, que también trae finanzas porque están incluidas, y que después nos trae sufrimiento, esa es la prosperidad que da Dios, y solamente Dios. ¿Y cómo lo obtenemos? A medida que nuestra alma va prosperando. ¿Y cuándo prospera nuestra alma? Cuando se somete a nuestro espíritu. Porque nuestra alma, que estuvo gobernando nuestras emociones, me siento bien, me siento mal, quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia,
cuando el espíritu que estaba muerto y vuelve a nacer, vuelve a vivir en nosotros, comienza a dominar nuestro cuerpo y le dice a nuestra alma que es mejor venir, amar a Dios, conocer más de Dios. Y ahora sí me voy despidiendo, porque esta carta solamente refleja el amor de Dios para ustedes, porque dice que así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, a todas aquellas cosas que usted tiene en su vida que todavía no ha podido dominar, bajo vuestros pies, bajo sus pies. Son esas cosas que el diablo todavía tiene derecho, porque usted le ha dado derecho a que todavía aquellas cosas que no puede resolver, Satanás esté ahí. ¿Por qué? Dice, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, su gracia, su salvación. Y los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, esos nombres que me encantan, Sosipater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la epístola, o sea, ahí esta carta es escrita por Tercio. Os saludo en el Señor, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Eracio, tesorero de la ciudad, o sea, Eracio era el ministro de Economía de esa ciudad, para que ustedes sepan. Porque aquellos que dicen, ¿cómo un político va a creer? Claro que va a creer. Miren, el etíope que Bernabé convence para que sea el primer cristiano era el tesorero de la reina de aquella época, de los etíopes, era su tesorero. Y el hermano cuarto. Y ahí la parte que me encanta estas palabras, así como saludo a Pablo y que los saludos en amor a todos ustedes. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros